Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra clase. Hoy día vamos a hablar acerca de la Gran Depresión, un evento que sucedió en 1929 y que marcó la historia de Estados Unidos y del mundo. Sí, fue un evento que marcó la vida de muchas personas. Se dice que hubo una ola de suicidios a causa de este evento. Y bueno, eh, aquí ustedes pueden ver cómo la gente está desesperada, ¿no? Tratando de vender sus acciones a causa de la inminente rotura de la burbuja económica en la cual estaba viviendo la sociedad estadounidense, ¿ya? Ahora, primero reflexionemos. ¿Qué entendemos por depresión económica? ¿De qué creen que se trata esto? ¿Sí? Cuando hablamos de depresión económica, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando en una sociedad? Pueden pausar el video y pensarlo un momento, ¿ya? Bueno, entonces, ahora sí ya vamos a ver el concepto. ¿Qué es la depresión o la crisis económica? Una depresión es una forma de describir una crisis económica, que consiste en una gran disminución sostenida de producción y consumo, acompañada por altas tasas de desempleo y de quiebras empresariales. Entonces, cuando hablamos de depresión o crisis económica, hablamos de un momento en el que tanto la producción como el consumo está súper disminuido, ¿sí? Y en el cual el desempleo y las quiebras son el día a día, el boca a boca. Ahora, Estados Unidos va a asumir esto, ¿no? En la Gran Depresión. Pero, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Sí? Primero tenemos que notar algo. Estados Unidos fue el ganador de la Gran Guerra. ¿Sí? Fue el país más beneficiado con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a raíz de la Primera Guerra Mundial, muchos europeos migraron a Europa, con lo cual eh, hubo más trabajo en Estados Unidos, ¿sí? Hubo un mayor crecimiento económico. Obviamente la industrialización aumentó y los bancos empezaron a crecer, se convirtieron en los centros mundiales de financiamiento. Y asimismo, tanto Gran Bretaña como Francia habían adquirido deudas con Estados Unidos, ¿sí? Deudas porque Estados Unidos inclusive les vendió armamento, equipamiento para la guerra, ¿sí? Y Estados Unidos en este año, en el 1919, se va a convertir en el eje dinamizador de la economía mundial, el principal comparador y centro financiero del mundo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿No es cierto? Aparentemente estamos súper bien, ¿no? Estados Unidos está en un crecimiento súper rápido y todo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que va a generar esta gran depresión, ¿no? Esto va a suceder a causa de la Primera Guerra Mundial, a causa de unas de las decisiones que tomaron ellos, ¿sí? Como el gobierno necesitaba dinero para invertir en la guerra, lo que ellos crearon fueron los bonos de guerra, que ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿qué era un bono de guerra? Un bono de guerra era como una acción, ¿sí? Los ciudadanos compraban los bonos de guerra y después de un tiempo, estos bonos de guerra les los podrían vender o los podrían devolver al Estado, mejor dicho, y el Estado les daría un mayor porcentaje de dinero del cual habían invertido, ¿no? Y bueno, la ciudadanía se da cuenta que puede ganar dinero invirtiendo, ¿sí? Y el gobierno, al ver que esta tendencia está creciendo, aprovecha y ¿qué dice? Vamos a crear un mercado de valores, ¿sí? Y crea la bolsa de acciones, ¿no? Y obviamente con la bolsa de valores, perdón, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se van a empezar a vender las primeras acciones de las empresas, ¿sí? Y esto lo van a publicitar como una inversión segura y de poco riesgo, ¿no? Entonces, al igual que los bonos de guerra, las personas van a pensar que las acciones de las empresas van a crecer, crecer y que van a ser una forma de invertir sus ahorros de la mejor manera, ¿sí? De generar seguridad a largo plazo. Y aquí entramos en algo que se llamó los felices años 20, ¿sí? Llega 1919 y hasta 1929, que va a ser donde va a ocurrir este suceso que fue la Gran Depresión. La sociedad estadounidense va a vivir lo que fue el sueño americano, ¿sí? Las acciones van a seguir en crecimiento por la alta demanda, ¿no? Y compra de las acciones van a subir de precio. La sociedad se va a endeudar para invertir en la bolsa, van a adquirir deudas con los bancos y de la misma manera va a empezar a aparecer el crédito, que hoy tanto lo utilizamos para adquirir cualquier bien, ¿no?
el compre ahora y pague después. Entonces la sociedad estadounidense se va a endeudar de una manera infinitamente grande. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que los inversores expertos van a sentir un mal augurio, van a pensar, ¿cómo es posible que sea tan sencillo, no? Si todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no estará todo el mundo equivocado? Y dijeron, va a llegar un momento en el que el precio de las acciones va a tener que disminuir. Y muchos de los inversores expertos, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a retirar sus inversiones en la bolsa. Y al retirar sus acciones de la bolsa, eh, los precios de las acciones empezaron a bajar, a bajar. Entonces, el 24 de octubre, el precio de las acciones se desploma. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, que la sociedad empieza a entrar en pánico, porque ahí tenían invertidos todos sus ahorros, todo el dinero que habían ganado, ¿no? Y el dinero que no tenían, o sea, no está de más decirlo, ¿no? Y la sociedad empieza a entrar en pánico, las acciones empiezan a bajar y sucede que para solucionar este problema, los empresarios y los banqueros van a idear una solución y van a hacer las blue chips. ¿Y qué van a hacer las blue chips? Van a hacer la inversión, la inyección de capital que ellos van a hacer en, en las acciones que se estaban decayendo para que éstas mantuvieran los precios, ¿sí? Pero esto no va a ser suficiente, a pesar de que los medios de comunicación empezaron a comunicar a las personas que los precios se empezaron a mantener de las acciones, que ya la crisis había pasado. Esto no era así. La gente empezó a sentir todavía temor, ¿no? Sentían miedo de que volviera a ocurrir este fenómeno. Y una vez perdida la confianza, los inversionistas siguieron sacando su dinero de la bolsa de valores, siguieron vendiendo sus acciones. Y lo que ocurrió es que las acciones se desplomaron, siguieron bajando de valor. Y así inicia la Gran Depresión. Un martes negro, el 29 de octubre de 1929, ya se dan datos sumamente impresionantes, ¿sí? La bolsa de valores ya había perdido 25.000 millones de dólares. Y a causa de esto empiezan a quebrar los bancos. En los próximos 2 años quiebran 9.000 bancos. La producción industrial se reduce a la mitad, ¿sí? Las fábricas tienen la mitad de los trabajadores. El desempleo crece enormemente. De 1.5 de millones de personas que estaban en paro, llegan a ser 12 millones de personas. Quiebran 100.000 empresas y se da una ola de suicidios. Mucha gente se empieza, cuentan, ¿no? Que mucha gente se empezó a lanzar de los rascacielos. Ahora, a nivel internacional, también hubo varios países que se vieron afectados, ¿no? Porque, como ustedes pudieron ver, Estados Unidos era el eje principal de la economía mundial, ¿no? Entonces, si a Estados Unidos le empezó a ir mal, esto afectó a sus socios más cercanos, ¿no? En este caso, Alemania y Australia se vieron sumamente afectadas, ya que dependían de los créditos que les ofrecían los americanos. De la misma manera, Gran Bretaña también tuvo tensiones en su economía. Y de igual forma, Japón también se vio bastante afectado, ya que su economía estaba bastante ligada al mercado externo. Ahora, la Gran Depresión también se dio debido a otras causas, ¿no? No solo fue la caída de las acciones, ¿no? Se dio a que también los países afectados por la Primera Guerra Mundial, empezaron a adoptar medidas proteccionistas, ¿sí? Para recuperar sus economías. Entonces, lo que empezaron a hacer es procurar que la sociedad consuma sus propios productos. Y Estados Unidos, que tenía una superproducción, ¿no? Por la migración europea, por el crecimiento de la industrialización que había tenido, ¿qué sucedió? Que se quedó sin colocar en el mercado enormes contingentes de productos. Entonces, como había un exceso de oferta y los precios tuvieron que disminuir, ¿no? Los precios a los que ofertaban sus productos. Y esto ocasionó que, como ustedes vieron, quebraran muchas empresas, ¿sí? 100.000 empresas. Y bueno, otra razón también es de la especulación, ¿no? Al haber un exceso de oferta, el valor de los bienes de la industria y de la agricultura empezaron a caer, ¿sí? Lo que justamente viene a ser una consecuencia de la superproducción, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Había una
en exceso de oferta y obviamente al no haber suficiente demanda, los precios cayeron, ¿no? Y esto afectó mucho, mucho a los empresarios. Ahora, ¿cuál fue la solución que propuso el presidente de ese entonces? Franklin Roosevelt. Él propuso el nuevo trato, el New Deal, en 1931. Y él estableció tres medidas, ¿sí? La primera medida fue la ley de emergencia bancaria, ¿sí? Lo que él hizo fue establecer un sistema de apertura de los bancos solventes, ¿sí? De tal manera que estos estén custodiados y estén controlados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Y de tal manera que también estos bancos puedan acceder a préstamos federales, ¿sí? De esa forma no podrían quebrar y la sociedad podría rehacerse, ¿no? Podría empezar a invertir, a hacer préstamos, que es lo que mueve la economía, ¿no? Y bueno, lo que también empieza a hacer es el gobierno es a producir más dinero, ¿sí? Ya no acepta el oro para pagar sus deudas, ¿sí? El dólar va a empezar a tener un mayor peso antes que el oro, ¿no? El oro era lo que respaldaba a esta moneda. Y después de esto, se empieza a regular la bolsa, ¿sí? Para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió antes, ¿no? Una especulación de precios del mercado, ¿no? Y de esta manera Estados Unidos pudo rehacer su economía, ¿no? Ahora, estas son las actividades que ustedes tienen que hacer acerca de este tema, chicos, ¿ya? Van a responder las preguntas que están ahí, son bastante sencillas. Y en la segunda parte van a tener que imaginarse que ustedes son periodistas y van a investigar igual sobre este tema. Claro que la información que se ha compartido en esta exposición ha sido eh, bastante comprimida, ¿no? Ustedes pueden encontrar muchos más datos, profundizar más sobre este tema. Y lo que van a hacer es consultar más información acerca de la Gran Depresión y al imaginarse que son periodistas van a escribir un artículo sobre la Gran Depresión. Sí, puede ser una noticia, puede ser un reportaje y comunicando los sucesos que se han vivido en Estados Unidos hasta ese momento, ¿sí? Pueden imaginarse que son un periodista de Estados Unidos, que son periodistas extranjeros y bueno, el trabajo puede tener una extensión de una carilla, máximo de dos, ¿ya? Y bueno, también les he adjuntado un link al cual pueden acceder para leer y profundizar un poquito más de este tema, ¿sí? Y bueno, eso, espero que hayan disfrutado, que les vaya bien y ya nos estamos viendo para otra ocasión.